No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa, me gritó Hugo con una furia que jamás había visto en sus ojos. Pero estábamos en mi casa. En la casa que yo construí ladrillo por ladrillo, trabajando día y noche durante 30 años. Me quedé parada en mi propia cocina, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Mi hijo, mi propio hijo, me estaba echando de mi hogar para defender a esa mujer que apenas conocía desde hace 2 años. Rebeca estaba ahí parada con una sonrisa de triunfo, cruzada de brazos, viendo cómo mi Hugo me humillaba delante de ella. Todo había empezado por algo tan simple. Rebeca había movido mis plantas del jardín sin preguntarme, y cuando le dije que por favor no tocara mis cosas sin avisar, ella me respondió que esta también era su casa ahora. Cuando intenté explicarle que yo llevaba cuidando esas plantas durante 15 años, Hugo explotó como si yo hubiera insultado a su esposa. Me llamo Marisela Hernández, tengo 69 años, y esa mañana sentí que ya no reconocía al hijo que había criado. El mismo niño al que le cambié pañales, al que le di de comer en la boca hasta los 4 años porque era muy caprichoso, al que cargué en brazos cuando tenía fiebre, ahora me miraba como si fuera una extraña. Nací en un pueblo donde las madres eran respetadas hasta el último día de sus vidas, donde los hijos se quitaban el sombrero al hablar con sus padres y jamás alzaban la voz. Pero aquí estaba, en plena ciudad, viendo como mi propio hijo me faltaba el respeto por una mujer que ni siquiera conocía mi historia. Cuando tenía 22 años llegué a esta ciudad con mi esposo Anselmo, que en paz descanse, y un bebé en brazos. No teníamos nada más que 2 maletas viejas y la esperanza de darle una vida mejor a nuestro hijo. Anselmo trabajaba en construcción desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, y yo lavaba ropa ajena en un lavadero público. Recuerdo perfectamente el día que decidimos comprar este terreno. Era un lote baldío lleno de piedras y hierbas malas, pero costaba solo $3,000. Anselmo me dijo, Marisela, aquí vamos a construir nuestro hogar. Y yo le creí, aunque en ese momento parecía imposible. Durante los primeros 5 años vivimos en un cuartito de lámina mientras ahorrábamos para los materiales. Yo vendía tamales en las mañanas, limpiaba casas en las tardes, y por las noches cosía vestidos rojos y verdes para las señoras del barrio elegante. Cada peso que ganaba lo metía en una lata de café que escondía debajo del colchón. Hugo era todavía pequeño cuando nació Valentín, mi segundo hijo. Con 2 niños que alimentar y vestir, el dinero nunca alcanzaba, pero yo nunca me rendí. Levantaba a las 4 de la mañana para hacer los tamales, llevaba a los niños a la escuela, iba a trabajar, regresaba a cocinar, y me acostaba pasada la medianoche cosiendo. Cuando Anselmo murió en un accidente de trabajo, Hugo tenía 15 años y Valentín apenas 12. Me quedé sola con 2 adolescentes, una casa a medio construir, y deudas que parecían montañas. Pero nunca pensé en rendirme. Trabajé como nunca antes en mi vida. Vendía comida en la puerta de las fábricas, lavaba ropa de madrugada, cuidaba niños ajenos los fines de semana. Todo para que mis hijos no sintieran la ausencia de su padre. Todo para que pudieran estudiar y tener la vida que yo nunca tuve. Hugo siempre fue mi orgullo. Era inteligente, estudioso, respetuoso. Cuando me dijo que quería ser ingeniero, yo vendí mi máquina de coser para pagarle la universidad. Valía $1,000, era mi herramienta de trabajo, pero no dudé ni un segundo. Era la educación de mi hijo. Durante 5 años me desvelé planchando ropa ajena para pagar sus estudios. Mis manos se agrietaban, mi espalda dolía, pero cada vez que veía a Hugo con sus libros, sabía que todo valía la pena. El día que se graduó, lloré de felicidad. Mi hijo era ingeniero. Mi sacrificio había dado frutos. Valentín también salió adelante. Estudió para técnico en computadoras y ahora trabaja en una empresa grande donde gana buenos dólares. Él siempre me visita, me trae flores, me pregunta cómo estoy. Pero Hugo cambió completamente desde que conoció a Rebeca. La conoció en una fiesta de su trabajo hace 2 años. Rebeca es una mujer de 35 años, divorciada, sin hijos, que trabaja en una oficina y siempre anda muy arreglada con sus vestidos rojos y sus tacones altos. Desde el primer día que la trajo a casa, sentí algo extraño en el ambiente. No es que yo no quisiera que Hugo se casara. Siempre soñé con verlo feliz, con una buena mujer que lo amara de verdad. Pero Rebeca tenía una manera de mirar mi casa como si fuera muy pequeña, muy vieja, muy humilde para ella. Sus ojos recorrían mis muebles con desprecio, como si todo lo que yo había comprado con tanto esfuerzo no valiera nada.
Al principio fueron detalles pequeños. Cuando venía a cenar, siempre tenía algún comentario sobre la comida. Que si la salsa estaba muy picante, que si el arroz estaba muy aguado, que si en su casa anterior cocinaban diferente. Hugo la defendía siempre, diciéndome que no fuera tan susceptible, que Rebeca solo estaba tratando de ayudar. Un día llegaron y me dijeron que se iban a casar. Yo me alegré, por supuesto, aunque por dentro sentía una punzada extraña. Hugo era mi hijo, mi compañía, el único que quedaba conmigo en esta casa desde que Valentín se fue a vivir solo. Pero me tragué mis miedos y los apoyé. Les di $3,000 que tenía ahorrados para que hicieran una boda bonita. Era el dinero que había guardado por si algún día me enfermaba y necesitaba medicinas caras, pero pensé que la felicidad de mi hijo era más importante. Rebeca apenas me dio las gracias, como si fuera mi obligación darles ese dinero. Después de la boda, Hugo me dijo que él y Rebeca se iban a quedar en mi casa mientras ahorraban para comprar la suya propia. Yo acepté encantada. Pensé que sería hermoso tener nuestra familia junta otra vez, que tal vez Rebeca y yo podríamos ser como madre e hija, que ella me ayudaría con los quehaceres de la casa. Pero desde el primer día que llegaron casados, todo cambió. Rebeca empezó a mover mis cosas sin preguntarme. Cambió las cortinas de la sala por unas verdes que a ella le gustaban más. Movió mis fotografías familiares para poner las suyas. Reorganizó mi cocina a su manera, guardando mis ollas en lugares donde yo no podía alcanzarlas. Cuando le decía a Hugo que me preguntara antes de cambiar las cosas, él me respondía que Rebeca también vivía ahí ahora, que tenía derecho a sentirse cómoda. Pero yo no entendía por qué mi comodidad ya no importaba. Era mi casa, la casa que yo había construido con mis propias manos y mi sudor. Rebeca empezó a invitar a sus amigas sin avisarme. Llegaban en las tardes, se sentaban en mi sala, tomaban café de mi alacena, y hablaban de mí como si yo no estuviera ahí. Decían cosas como que qué lástima que Hugo tuviera que vivir en una casa tan antigua, que seguramente cuando tuvieran hijos necesitarían mudarse a un lugar más grande y moderno. Una tarde escuché cuando le decía a una amiga por teléfono que vivir con su suegra era muy incómodo, que yo la controlaba mucho, que no la dejaba hacer nada a su manera. Me dolió tanto escucharla hablar así de mí, cuando yo había hecho todo lo posible por hacerla sentir bienvenida. Hugo empezó a cambiar conmigo. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Ya no se sentaba conmigo en las tardes a ver las telenovelas como hacíamos antes. Ya no me ayudaba con las compras pesadas. Toda su atención estaba en Rebeca, en hacerla feliz a ella, en darle todo lo que ella quería. Cuando cumplí 69 años, apenas me felicitaron. Antes Hugo siempre me compraba un pastel y me llevaba flores. Esta vez Rebeca le dijo que mejor me llevaran a cenar a un restaurante barato, que así no tendrían que limpiar platos en casa. Fuimos a un lugar horrible donde la comida sabía a cartón y costó solo $20 para los tres. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Rebeca ponía la televisión en el canal que ella quería sin preguntarme. Ocupaba el baño durante horas en las mañanas, usando toda el agua caliente. Llenaba el refrigerador con comida cara que solo ella comía, dejando menos espacio para mis cosas. Cuando trataba de hablar con Hugo sobre estos problemas, él me decía que estaba exagerando, que Rebeca era una mujer trabajadora que merecía respeto. Pero yo no entendía por qué el respeto hacia ella significaba falta de respeto hacia mí. Una noche los escuché hablando en su cuarto. Rebeca le decía que yo era muy controladora, que no los dejaba vivir en paz, que siempre estaba metiéndome en sus cosas. Hugo le respondía que yo era así porque estaba acostumbrada a vivir sola, que con el tiempo me iba a acostumbrar a tenerlos ahí. Pero yo no me estaba metiendo en sus cosas. Solo quería que respetaran las mías. Solo quería seguir sintiendo que mi casa seguía siendo mi casa, no una casa prestada donde yo era la invitada incómoda. Rebeca empezó a cocinar solo para ella y para Hugo. Hacía porciones para 2 personas y a mí me decía que en el refrigerador había sobras de ayer si tenía hambre. Yo, que había cocinado para mi familia durante 50 años, ahora tenía que calentar comida fría en mi propia cocina. Los fines de semana salían juntos sin invitarme. Iban al cine, a centros comerciales, a restaurantes, y regresaban en la noche contándose chistes y riéndose, mientras yo me quedaba sola viendo televisión. Antes Hugo y yo salíamos juntos los domingos, íbamos al mercado, comprábamos plantas para el jardín, desayunábamos en algún puesto de la calle. Un día decidí plantear el problema directamente. Les dije que sentía que ya no era bienvenida en mi propia casa,
que necesitábamos establecer algunas reglas para poder convivir mejor. Rebeca me miró con esos ojos fríos que ya conocía bien y me dijo que si no estaba cómoda con la situación, tal vez yo debería buscar otro lugar donde vivir. Hugo no dijo nada. Se quedó callado, mirando hacia otro lado, como si la conversación no fuera con él. Su silencio dolió más que cualquier grito. Mi propio hijo me estaba dejando sola en esa discusión, permitiendo que su esposa me sugiriera que me fuera de mi casa. Esa noche lloré en silencio, tapándome la cara con la almohada para que no me escucharan. Era la primera vez en muchos años que me sentía completamente sola y abandonada. Los días siguientes fueron aún peores. Rebeca había entendido que Hugo no me iba a defender, entonces su comportamiento se volvió más descarado. Empezó a cambiar las cosas del lugar cuando yo salía a hacer mandados, como si estuviera marcando territorio. Un martes regresé del mercado y encontré que había movido todas mis plantas del jardín. Las había puesto en una esquina donde apenas les daba sol, diciéndome que necesitaba ese espacio para poner una mesa y sillas nuevas que quería comprar. Esas plantas las había cuidado durante 15 años. Cada una tenía su historia, su lugar perfecto donde sabía que iban a crecer bien. Cuando le expliqué que las plantas se iban a morir en esa esquina, me dijo que si tanto me preocupaba, podía regalarlas a alguna vecina. Hablaba de mis plantas como si fueran basura que estorbaba. Hugo estaba ahí escuchando toda la conversación, leyendo su periódico, sin decir una palabra. Le dije a Rebeca que, por favor, no moviera mis cosas sin preguntarme primero. Que esta era mi casa y yo llevaba muchos años organizándola de cierta manera. Que entendía que ella también vivía aquí ahora, pero que podíamos llegar a acuerdos sin que nadie se sintiera mal. Fue ahí cuando Hugo levantó la cabeza del periódico y me miró con una cara que jamás había visto en él. Sus ojos estaban llenos de rabia, como si yo hubiera dicho algo terrible. Se puso de pie de un salto y caminó hacia mí con los puños cerrados. «No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa», me gritó con una voz que parecía la de un extraño. «Esta también es su casa ahora, y si ella quiere cambiar las plantas del lugar, las cambia. Tú no tienes derecho a prohibirle nada». Me quedé helada. Su casa. Mi hijo había llamado a mi casa su casa, refiriéndose a Rebeca. La casa que yo había construido ladrillo por ladrillo, pagando cada cent con mi sudor y mis lágrimas, ahora era de ella. Y yo, la dueña real, no tenía derecho a opinar. Rebeca estaba parada detrás de Hugo con los brazos cruzados y una sonrisita de satisfacción. Había logrado lo que quería. Había puesto a mi hijo en mi contra. Había conseguido que él me gritara y me faltara el respeto. Se veía tan complacida, tan segura de su victoria. Le dije a Hugo que bajara la voz, que yo era su madre y merecía respeto, que podíamos hablar como adultos sin necesidad de gritos. Pero él siguió gritando, diciéndome que yo era una vieja terca que no entendía que las cosas habían cambiado, que ya no era solo mi casa. Rebeca se acercó y puso su mano en el brazo de Hugo, como consolándolo, como si yo fuera la mala de la historia. Le dijo con voz melosa que no se alterara, que yo era de otra generación y era difícil para mí adaptarme a los cambios. Hablaba de mí como si fuera una niña caprichosa o una anciana senil. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue solo por las plantas, ni por las palabras de Hugo, ni por la sonrisa burlona de Rebeca. Fue por todo junto. Por los meses de pequeñas humillaciones, de desprecios silenciosos, de sentirme invisible en mi propia casa. Pero no grité. No lloré. No les di el espectáculo que estaban esperando. Los miré a los dos en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego me di la vuelta y me fui a mi cuarto sin decir una palabra. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. Ya no iba a permitir que me trataran así. Ya no iba a rogar por respeto en mi propia casa. Ya no iba a caminar de puntitas para no molestar a la princesa Rebeca y a mi hijo convertido en su sirviente. Al día siguiente era viernes. Hugo y Rebeca tenían la costumbre de salir los viernes en la noche y regresar muy tarde. Ese viernes, después de que se fueron, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Llamé a un cerrajero. Le expliqué la situación al señor que vino. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que me escuchó con paciencia. Me dijo que había visto muchos casos similares, que cada vez era más común que los hijos mayores faltaran el respeto a sus padres. Me cambió todas las cerraduras de la casa por $150. También llamé a Valentín y le conté todo lo que había pasado.
Mi hijo menor se puso furioso cuando le expliqué cómo me había gritado Hugo, cómo Rebeca me había faltado el respeto. Me dijo que había hecho bien en cambiar las cerraduras, que ya era hora de que pusiera límites. Valentín me ofreció quedarme en su apartamento esa noche, pero le dije que no. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar que había construido con tanto esfuerzo. No me iba a ir yo. Si alguien tenía que buscar otro lugar donde vivir, no era la dueña de la propiedad. Me acosté temprano ese viernes, pero no pude dormir. Sabía que cuando Hugo y Rebeca regresaran y no pudieran entrar, se iba a armar un gran problema. Pero también sabía que ya no había marcha atrás. Ya había tomado la decisión de recuperar mi dignidad. Alrededor de la 1 de la mañana escuché el carro de Hugo llegando. Luego sus pasos en la entrada, el ruido de la llave tratando de abrir la puerta. Silencio. Más ruido de llaves. Rebeca diciéndole que tal vez se había equivocado de llave. Hugo probando todas las llaves de su llavero. Luego escuché sus voces alterándose. Rebeca preguntándole qué pasaba, por qué no podían entrar. Hugo diciendo que las llaves no servían, que algo estaba mal con la cerradura. Los escuchaba caminar alrededor de la casa, tratando de encontrar una ventana abierta, tocando puertas. Finalmente Hugo empezó a tocar la puerta principal con fuerza, gritando mi nombre. «Mamá, abre la puerta. Mamá, ¿qué pasa?» Rebeca también gritaba, preguntándome por qué les había cambiado las cerraduras, diciéndome que era una venganza infantil. Me quedé en mi cama, en silencio, escuchando cómo se desesperaban afuera. Por primera vez en meses, me sentía en control de la situación. Por primera vez, ellos eran los que estaban afuera rogando, y yo era la que tenía el poder de decidir. Hugo siguió tocando durante media hora. Su voz se iba volviendo más desesperada. «Mamá, por favor, tenemos frío. Mamá, solo queremos entrar a dormir. Mamá, mañana hablamos, pero déjanos pasar ahorita». Rebeca había dejado de gritar y ahora hablaba en voz baja con Hugo. Seguramente le estaba diciendo que me llamara por teléfono, que buscaran un hotel, que hicieran algo para resolver la situación. Pero yo ya había desconectado el teléfono de la casa. Después de un rato, escuché que se fueron. Probablemente a buscar un motel donde pasar la noche. Me quedé despierta hasta el amanecer, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por tener que llegar a esos extremos con mi propio hijo. Alivio por haber recuperado la paz de mi hogar. El sábado en la mañana me levanté temprano, como siempre. Hice café, regué mis plantas, limpié la casa. Todo en silencio, sin prisas, sin tener que escuchar quejas sobre mi manera de hacer las cosas. Era la primera mañana en meses que desayunaba en paz en mi propia cocina. Como a las 10 de la mañana empezó a sonar mi teléfono celular. Era Hugo. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Mamá, tenemos que hablar. Estamos en la casa de una amiga de Rebeca, pero necesitamos por lo menos sacar nuestra ropa y nuestras cosas». Le dije que podíamos hablar, pero primero él tenía que disculparse conmigo por haberme gritado, por haberme faltado el respeto en mi propia casa. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que sí, que había estado mal, que podíamos arreglar las cosas si yo les abría la puerta. Pero yo ya había aprendido que las promesas de Hugo ya no valían nada. Que mientras Rebeca estuviera manipulándolo, él siempre iba a ponerla a ella primero. Le dije que si quería hablar, podía venir solo. Que Rebeca no era bienvenida en mi casa hasta que me pidiera perdón por todos los desprecios. Hugo me dijo que eso era imposible, que Rebeca era su esposa y que iban juntos a todas partes. Que si yo no los recibía a los dos, entonces no iba a ir ninguno. Le dije que estaba bien, que era su decisión, y colgué el teléfono. Durante el resto del sábado, Hugo me llamó 5 veces más. Cada llamada era más desesperada que la anterior. En la tercera llamada ya no sonaba enojado, sonaba preocupado. Me decía que necesitaban sacar su ropa para ir a trabajar el lunes, que tenían documentos importantes guardados en el cuarto, que no era justo que yo los castigara de esa manera. Le respondí que no los estaba castigando. Que simplemente había decidido que en mi casa solo iban a vivir personas que me respetaran. Que si él quería seguir viviendo conmigo, tenía que elegir entre su esposa y su madre. Que ya no podía tener las dos cosas. En la cuarta llamada, Hugo empezó a suplicar. «Mamá, por favor, no hagas esto. Somos una familia. Rebeca está llorando,
No entiende por qué estás tan enojada. Podemos hablar y arreglar todo, pero necesitamos entrar a la casa. Era mentira que Rebeca estuviera llorando. Esa mujer no había derramado una lágrima real en toda su vida. Pero me daba cuenta de que Hugo ya estaba desesperado, que se había dado cuenta de que esta vez yo hablaba en serio. En la quinta llamada, ya entrada la noche, Hugo cambió de estrategia. Me dijo que si yo no les abría la puerta, él iba a tener que llamar a la policía, que era ilegal que yo los dejara sin sus pertenencias, que ellos también tenían derechos porque habían estado viviendo ahí. Le dije que llamara a quien quisiera, que la casa estaba a mi nombre, que yo pagaba todos los servicios, que tenía todas las escrituras en regla, que la policía me iba a dar la razón porque yo era la única dueña legal de esa propiedad. Hugo se quedó callado. Sabía que yo tenía razón. El domingo en la mañana no recibí ninguna llamada. Pensé que tal vez Hugo había entendido el mensaje y estaba buscando un apartamento para él y su princesa. Pero como a las 11 de la mañana escuché voces afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Hugo parado en la banqueta, hablando por teléfono. Tenía cara de no haber dormido bien, su ropa estaba arrugada, se veía cansado y desesperado. Rebeca no estaba con él. Seguramente se había quedado en casa de su amiga, esperando a que Hugo resolviera el problema. Hugo colgó el teléfono y se acercó a mi puerta. Tocó suavemente, no como el viernes en la noche cuando había golpeado desesperado. Su voz sonaba diferente, más humilde, casi como cuando era niño y había hecho alguna travesura. «Mamá, soy yo. ¿Podemos hablar? Vengo solo, como me dijiste. Por favor, ábreme la puerta». Dudé un momento. Parte de mí quería abrirle, abrazarlo, perdonarlo y que todo volviera a ser como antes. Pero sabía que si cedía ahora, Rebeca regresaría triunfante y todo sería peor que antes. Me acerqué a la puerta pero no la abrí. «¿Dónde está tu esposa?», le pregunté a través de la puerta. «Se quedó en casa de Lupita, su amiga. Vine solo porque quiero hablar contigo, mamá. Necesitamos arreglar esto». «¿Vienes a pedirme perdón por haberme gritado en mi propia casa?». Hugo se tardó en responder. «Sí, mamá. Perdóname. Estuve mal al gritarte. Pero tú también tienes que entender que Rebeca es mi esposa ahora, y necesito que se lleven bien». Abrí la puerta y lo vi. Se veía terrible. Tenía ojeras, barba de 2 días, la misma ropa del viernes. Me dio lástima verlo así, pero no podía dejar que esa lástima me hiciera olvidar todo lo que había pasado. «Pásale», le dije. «Vamos a hablar en la sala». Hugo entró y se sentó en el sillón donde su papá se sentaba antes de morir. Se pasó las manos por la cara y suspiró profundamente. Yo me senté frente a él, esperando a que empezara a hablar. «Mamá, sé que las cosas no han estado bien últimamente. Rebeca me ha dicho que tú la tratas mal, que no la aceptas como parte de la familia. Y tal vez yo me he puesto muy defensivo con ella». Ya empezaba mal. Seguía creyendo la versión de su esposa, seguía pensando que yo era la villana de la historia. Pero decidí escucharlo completamente antes de responder. «Pero mamá», continuó, «cambiar las cerraduras fue demasiado. No puedes dejarnos en la calle de esa manera. Somos tus hijos, tu familia. Esta también es nuestra casa». Ahí paré. «No, Hugo. Esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué, yo la construí. Tú eres mi hijo y siempre vas a ser bienvenido aquí, pero con condiciones. Y una de esas condiciones es que me respetes. Pero yo te respeto, mamá. ¿Me respetas? ¿Gritarme delante de tu esposa es respetarme? ¿Decirme que no tengo derecho a opinar sobre mis propias plantas es respetarme? ¿Permitir que esa mujer me hable como si fuera un estorbo es respetarme?». Hugo bajó la cabeza. Yo sabía que en el fondo él sabía que yo tenía razón, pero su orgullo y su dependencia emocional hacia Rebeca no lo dejaban admitirlo completamente. «Rebeca también te respeta, mamá. Solo que ustedes dos son muy diferentes. Ella viene de otra familia, tiene otras costumbres. Necesitas darle tiempo para que se adapte». «¿Tiempo? Hugo, han pasado 8 meses desde que se casaron. ¿Cuánto tiempo necesita para aprender a decir por favor y gracias? ¿Cuánto tiempo para aprender que no se cambian las cosas de lugar sin preguntar? Mira, mamá, la cosa es así. Rebeca es mi esposa ahora.
Yo la amo y voy a defenderla siempre. Si tú no puedes aceptar eso, entonces tenemos un problema muy grande. Ahí estaba la verdad. Hugo había venido a hablar conmigo, pero no había venido a disculparse realmente. Había venido a darme un ultimátum disfrazado de conversación. O aceptaba a Rebeca con todos sus desprecios y malos tratos, o perdía a mi hijo para siempre. Me quedé callada un momento, pensando en todo lo que había sacrificado por ese hijo. Los años trabajando doble turno para pagar sus estudios. Las noches sin dormir cuando estaba enfermo. Los miles de dólares que había gastado en su educación, en su ropa, en sus caprichos. Hugo, le dije con voz muy tranquila, yo también te amo. Pero el amor no puede ser de una sola dirección. Si tú me amas de verdad, también tienes que defenderme a mí cuando tu esposa me falta el respeto. Rebeca no te falta el respeto, mamá. Tú eres muy sensible. Hugo se puso de pie y empezó a caminar por la sala. Se veía nervioso, desesperado. Sabía que la conversación no estaba saliendo como él había planeado. Mira, necesito que me des las llaves nuevas. Rebeca y yo vamos a seguir viviendo aquí mientras ahorramos para nuestro departamento. Pero te prometo que vamos a hablar con ella para que sean más consideradas contigo. ¿Más consideradas? Hugo, tu esposa me sugirió que me fuera de mi propia casa. ¿Eso te parece considerado? Ella estaba enojada. No lo dijo en serio. Claro que lo dijo en serio. Y tú te quedaste callado cuando lo dijo. Esa fue la gota que derramó el vaso, Hugo. Que mi propio hijo me dejara sola cuando su esposa me estaba humillando. Hugo se sentó otra vez, se tomó la cabeza con las manos. Podía ver que estaba luchando internamente. Parte de él sabía que yo tenía razón, pero la otra parte no podía aceptarlo porque significaría admitir que se había equivocado, que había fallado como hijo. Está bien, mamá. Hablaré con Rebeca. Le diré que te pida perdón. Pero dame las llaves, por favor. No podemos seguir durmiendo en casas ajenas. No. Hugo. Las disculpas forzadas no sirven de nada. Tu esposa tiene que darse cuenta por sí sola de que me ha tratado mal. Y tú tienes que decidir si vas a seguir permitiendo que me falte el respeto. ¿Y mientras tanto qué? ¿Nos quedamos en la calle? Ustedes no se van a quedar en la calle. Tú tienes un buen trabajo, ganas buenos dólares. Pueden rentar un departamento, pueden quedarse en un hotel, pueden ir a casa de los padres de ella. Tienen opciones. Pero mamá, no tenemos dinero ahorrado para el enganche de un departamento. Todo lo que ganamos lo gastamos en gastos corrientes. Eso no es mi problema. Hugo, ustedes son adultos casados. Tienen que resolver sus problemas de adultos. Hugo me miró con una cara que no le había visto nunca. Era una mezcla de sorpresa, dolor y algo parecido al miedo. Creo que se estaba dando cuenta por primera vez de que su mamá había cambiado, de que ya no era la mujer que cedía a todo con tal de mantener la paz. Se quedó callado durante varios minutos. Yo también me quedé callada, dejando que asimilara la nueva realidad. Finalmente habló, pero su voz sonaba diferente, más pequeña. ¿En serio no me vas a dar las llaves? En serio no te voy a dar las llaves. Pero la puerta de esta casa siempre va a estar abierta para ti, Hugo. Solo para ti. Cuando decidas que tu madre merece respeto y consideración. Hugo se puso de pie otra vez. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas que estás destruyendo nuestra familia por tu orgullo. No. Hugo. Nuestra familia se empezó a destruir el día que tú permitiste que tu esposa me faltara el respeto. Yo solo estoy tratando de salvar lo que queda de mi dignidad. Hugo salió de mi casa sin despedirse. Lo vi desde la ventana caminar hacia su carro con los hombros caídos, derrotado. Sabía que iba a regresar donde Rebeca y que ella le iba a preguntar qué había pasado. Sabía que él le iba a contar nuestra conversación y que ella se iba a poner furiosa porque yo no había cedido. Me quedé parada en la ventana hasta que el carro desapareció. Sentía el corazón partido, pero también una sensación extraña de alivio. Por primera vez en meses había podido hablar sin interrupciones, sin que nadie me dijera que estaba exagerando o que era muy sensible. El lunes en la mañana me levanté temprano como siempre. Hice mi café, leí el periódico, regué mis plantas. Era extraño tener la casa tan silenciosa,
sin los gritos de Rebeca pidiendo que le bajaran la música a los vecinos, sin sus quejas sobre el agua que no estaba lo suficientemente caliente. Como a las 10 de la mañana recibí una llamada de Valentín. Me dijo que Hugo lo había contactado, que le había contado que yo los había echado de la casa. Me preguntó si era verdad y si estaba bien. Le expliqué toda la situación. Le conté sobre los meses de desprecios, sobre cómo Hugo me había gritado, sobre la conversación del domingo. Valentín se quedó callado un momento y luego me dijo que había hecho bien, que ya era hora de que Hugo aprendiera que las acciones tienen consecuencias. También me contó que Hugo había tratado de que él hablara conmigo, que lo convenciera de darles las llaves de regreso. Pero Valentín le había dicho que no se iba a meter en eso, que era un problema entre Hugo y yo, que él no iba a tomar bandos. Me sentí orgullosa de Valentín en ese momento. A pesar de que Hugo era su hermano mayor, él había entendido que yo tenía razón. Me dijo que si necesitaba cualquier cosa, cualquier ayuda, él estaba disponible para mí. Durante esa semana no supe nada de Hugo. No me llamó, no vino a la casa, no mandó mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. Parte de mí se preocupaba, pero la otra parte sabía que él estaba bien, que simplemente estaba enojado porque no había conseguido lo que quería. El miércoles por la tarde estaba regando las plantas del jardín cuando llegó mi vecina doña Elvira. Llevaba viviendo al lado de mi casa desde hace 15 años y siempre habíamos tenido buena relación. Me preguntó por Hugo y Rebeca, que hacía varios días no los veía llegar. Le conté lo que había pasado, sin entrar en muchos detalles. Doña Elvira me escuchó con atención y luego me dijo algo que no esperaba. Me da mucho gusto que por fin les hayas puesto límites, Marisela. Esa muchacha siempre me pareció muy altanera. Me sorprendió que doña Elvira hubiera notado el comportamiento de Rebeca. Le pregunté qué había visto y me contó que varias veces había escuchado cuando Rebeca le gritaba a la muchacha que me ayudaba con la limpieza, tratándola como si fuera su sirvienta personal. También me dijo que un día Rebeca había estacionado su carro bloqueando la entrada de doña Elvira, y cuando ella le había pedido amablemente que lo moviera, Rebeca le había respondido muy groseramente que esperara 5 minutos, que tenía cosas más importantes que hacer. Esas historias me confirmaron que yo no estaba exagerando. Rebeca realmente era una persona irrespetuosa, no solo conmigo sino con todos. El problema era que Hugo estaba tan cegado por ella que no podía ver su verdadera personalidad. El viernes por la noche estaba viendo televisión cuando sonó mi teléfono. Era un número que no conocía, pero cuando contesté escuché la voz de Hugo. Sonaba diferente, más cansado, más derrotado que el domingo anterior. Mamá, soy yo. Te estoy hablando desde el teléfono de un compañero del trabajo. ¿Por qué no me hablas de tu celular? Se me acabó el plan y no tengo dinero para renovarlo ahorita. Me dio tristeza escuchar eso. Hugo siempre había sido muy cuidadoso con su dinero, siempre tenía sus gastos controlados. Si no tenía dinero para su teléfono, significaba que realmente estaban pasando dificultades económicas. ¿Cómo han estado?, le pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Mal, mamá. Muy mal. Llevamos una semana en un hotel barato y ya se nos acabó el dinero. Rebeca tuvo que pedirle prestado a su hermana para poder comer estos días. ¿Y por qué no buscan un departamento? Hemos ido a ver varios, pero todos piden 3 meses de depósito más el primer mes por adelantado. Son como $2,500 que no tenemos. Hugo hizo una pausa larga. Podía escuchar que estaba respirando profundamente, como cuando era niño y estaba a punto de llorar. Mamá, necesito pedirte un favor. ¿Podrías prestarnos dinero para el departamento? Te prometo que te lo pagamos en 6 meses. Hugo, tú sabes que yo no tengo esa cantidad de dinero guardada. Los $3,000 que tenía ahorrados se los di para su boda, ¿recuerdas? Pero podría sacar un préstamo del banco. Tú tienes la casa como garantía. Por favor, mamá, estamos desesperados. No. Hugo. No voy a endeudarme para resolver un problema que ustedes crearon. Si hubieran sido respetuosos conmigo, seguirían viviendo en mi casa sin pagar renta. Ustedes eligieron otro camino. Se quedó callado un momento largo. Luego su voz cambió, se volvió más dura, más resentida. ¿En serio, mamá? ¿En serio vas a dejar que tu hijo se quede en la calle por tu orgullo? Tú no te vas a quedar en la calle, Hugo. Tienes trabajo, tienes manos, tienes capacidad. Busca un cuarto rentado más barato,
Busca un departamento que no pida tanto depósito, habla con tu jefe para que te adelante parte del sueldo. Hay muchas opciones. Pero ninguna de esas opciones es tan fácil como que tú me perdones y me des las llaves de regreso. Exactamente. Ninguna es tan fácil. Pero la vida no siempre es fácil, Hugo. Yo trabajé 30 años para construir esta casa. Tu papá murió cuando ustedes eran adolescentes y yo seguí adelante. No tuve quien me resolviera los problemas. Hugo suspiró profundamente otra vez. Podía sentir su frustración a través del teléfono. Está bien, mamá. Entiendo tu mensaje. Pero quiero que sepas que Rebeca está muy dolida. Dice que tú nunca la aceptaste, que desde el primer día la trataste mal. Hugo, yo recibí a esa mujer en mi casa con los brazos abiertos. Le di la bienvenida, traté de hacerla sentir cómoda. Si ella se siente rechazada es porque su conciencia le dice que me ha tratado mal. Eso no es cierto. Rebeca siempre ha sido respetuosa contigo. ¿Respetuosa? Hugo, ¿tú estás oyendo lo que dices? ¿Sugerirme que me vaya de mi propia casa es respetuoso? Ella estaba enojada cuando dijo eso. La gente dice cosas de más cuando está enojada. Yo también me enojo a veces, Hugo, pero jamás se me ocurriría faltarle el respeto a alguien en su propia casa. La educación y el respeto no se pierden por estar enojado. Hugo no respondió a eso. Sabía que yo tenía razón, pero no lo iba a admitir. Su lealtad hacia Rebeca le impedía ver la realidad objetivamente. Bueno, mamá, tengo que colgar. Solo quería que supieras cómo estamos. Hugo, antes de que cuelgues quiero decirte algo. La puerta de esta casa siempre va a estar abierta para ti. Tú eres mi hijo y te amo. Pero no voy a permitir que nadie me falte el respeto en mi propio hogar, ni siquiera tu esposa. ¿Y si Rebeca te pide perdón? ¿Si reconoce que se equivocó? Si ella me pide perdón de verdad, con sinceridad, reconociendo específicamente en que se equivocó, entonces podríamos hablar. Pero tiene que ser un perdón real, no solo palabras vacías para conseguir que les abra la puerta. Hugo se quedó callado un momento. Luego me dijo que iba a hablar con Rebeca, que iba a tratar de convencerla de que se disculpara conmigo. Colgamos sin despedirnos, como había pasado el domingo. Esa noche no pude dormir bien. Por un lado me daba tristeza saber que Hugo estaba pasando dificultades económicas. Por otro lado, sabía que era necesario que él aprendiera que las decisiones tienen consecuencias, que no podía esperar que yo resolviera todos sus problemas mientras él permitía que me faltaran el respeto. El sábado en la mañana decidí llamar a Valentín para contarle sobre la llamada de Hugo. Valentín me dijo que él también había hablado con Hugo, que su hermano le había pedido dinero prestado, pero que él se había negado. Me explicó que no se había negado por tacañería, sino porque sabía que si les resolvía el problema del dinero, Hugo nunca iba a aprender la lección. Me dijo que a veces hay que dejar que las personas toquen fondo para que reflexionen sobre sus errores. Valentín también me contó que había investigado un poco sobre Rebeca. Por curiosidad había hablado con algunos conocidos que trabajaban en la misma empresa que ella. Le habían dicho que Rebeca tenía fama de ser conflictiva, que había tenido problemas con varios compañeros de trabajo por su actitud prepotente. También me dijo que un conocido le había contado que Rebeca había estado casada antes, pero que su primer matrimonio había durado menos de 2 años. Al parecer, había habido problemas serios con la familia del primer esposo, que la acusaban de ser interesada y manipuladora. Esta información me preocupó mucho. Si Rebeca había tenido problemas similares en el pasado, significaba que su comportamiento conmigo no era casualidad. Era un patrón de conducta que se repetía en sus relaciones familiares. El domingo por la tarde estaba leyendo en mi jardín cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Me asomé por la ventana y vi a una mujer que no conocía. Era joven, de unos 30 años, vestida con un vestido verde muy elegante. Tenía el cabello rubio y llevaba lentes de sol caros. Cuando abrí la puerta, la mujer se quitó los lentes y me sonrió de una manera que me pareció falsa desde el primer momento. ¿Usted es la señora Marisela, la mamá de Hugo? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Mucho gusto, señora. Soy Susana, hermana de Rebeca. ¿Podríamos hablar un momento? La invité a pasar, aunque algo me decía que esa visita no iba a ser agradable. Susana se sentó en la sala y miró alrededor de mi casa con la misma expresión de superioridad que había visto tantas veces en los ojos de Rebeca. Señora Marisela,
Vengo a hablar con usted por el problema que tiene con mi hermana y su esposo. No tengo ningún problema, señorita. El problema lo tienen ellos, que no saben respetar a la gente mayor. Susana sonrió de una manera condescendiente, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Mire, señora, yo entiendo que a veces es difícil adaptarse cuando llega una nueva persona a la familia. Pero Rebeca es una buena mujer, trabajadora, que ama mucho a Hugo. No es justo que usted los esté castigando de esta manera. ¿Castigando? Yo no estoy castigando a nadie. Simplemente decidí que en mi casa solo van a vivir personas que me respeten. Pero señora, ellos no tienen dinero para rentar un departamento. Están durmiendo en hoteles baratos, gastando dinero que no tienen. Hugo está muy deprimido, ha bajado mucho de peso. Me dolió escuchar eso sobre Hugo, pero no iba a dejar que esa mujer me manipulara con chantajes emocionales. Su hermana y mi hijo son adultos casados. Señorita, si no tienen dinero es porque no supieron administrarse. Eso no es responsabilidad mía. Susana cambió su expresión. La sonrisa falsa desapareció y vi en sus ojos el mismo desprecio que había visto tantas veces en Rebeca. Mire, señora, voy a ser directa con usted. Mi hermana me contó que usted es una suegra muy controladora, que no los deja vivir en paz, que siempre está metiéndose en su matrimonio. Ah, ¿en serio? ¿Y qué más le contó su hermana? Que usted es muy posesiva con Hugo, que no acepta que él ya es un hombre casado, que necesita cortar el cordón umbilical. Escuché todo lo que Susana me decía y me di cuenta de que Rebeca había inventado una versión completamente diferente de los hechos. En su historia, yo era la villana controladora y ella era la víctima inocente. Señorita, le voy a contar la verdad de lo que pasó, y usted puede creer lo que quiera. Durante 8 meses recibí a su hermana en mi casa. La traté con respeto, con cariño, como si fuera mi propia hija. Susana me interrumpió con un gesto de la mano, como diciéndome que no le interesaba mi versión. Señora, yo no vengo a discutir quién tiene razón. Vengo a pedirle que sea razonable. Hugo es su hijo, la sangre de su sangre. ¿En serio va a destruir esa relación por un malentendido? No es un malentendido. Su hermana me faltó el respeto en mi propia casa, y mi hijo la defendió gritándome como si yo fuera su enemiga. Susana se puso de pie y empezó a caminar por mi sala. Podía ver que estaba perdiendo la paciencia, que había venido esperando encontrar a una viejita fácil de convencer. Está bien, señora. ¿Qué quiere? ¿Que Rebeca venga a pedirle perdón de rodillas? ¿Que le bese los pies? ¿Qué necesita para que les devuelva las llaves de la casa? Quiero que su hermana reconozca que me trató mal, que me pida perdón sinceramente. Y quiero que mi hijo entienda que yo merezco respeto en mi propia casa. Susana se rió de una manera muy desagradable. Señora, usted vive en el pasado. Hoy en día las familias son diferentes. Las nueras no tienen que obedecer a las suegras como si fueran sirvientas. Yo nunca le pedí a su hermana que me obedeciera como sirvienta. Solo le pedí que me respetara como dueña de casa. ¿Sabe qué, señora? Creo que usted está celosa de mi hermana. Celosa porque Hugo ya no la necesita tanto, porque tiene una esposa joven y bonita que lo ama. Esas palabras me dolieron porque sabía que había algo de verdad en ellas. Si había sentido celos cuando Hugo se casó, no porque no quisiera verlo feliz, sino porque temía perderlo. Pero eso no justificaba la falta de respeto. Puede ser que tenga algo de razón, señorita. Puede ser que yo haya tenido celos al principio. Pero eso no justifica que su hermana me haya tratado mal en mi propia casa. Susana regresó a sentarse y cambió de estrategia otra vez. Ahora hablaba con voz más suave, más manipuladora. Mire, señora Marisela, mi hermana me pidió que le dijera que está dispuesta a disculparse con usted. Reconoce que tal vez hubo malentendidos, que tal vez algunas cosas se dijeron de mala manera. Tal vez. ¿Malentendidos? Su hermana me sugirió que me fuera de mi propia casa. Eso no es un malentendido, es una falta de respeto grave. Está bien, tiene razón. Rebeca estuvo mal al decir eso. Ella está dispuesta a pedirle perdón por esa frase específicamente. No solo por esa frase. Por toda su actitud durante 8 meses. Por mover mis cosas sin permiso, por cambiar mi casa sin preguntarme, por tratarme como si fuera un estorbo. Susana suspiró profundamente.
Se veía frustrada porque no estaba consiguiendo lo que había venido a buscar. Señora, seamos prácticas. Hugo gana $1,800 al mes. Con eso tienen que pagar renta, comida, gasolina, servicios. Si usted los ayuda dejándolos vivir en su casa, ellos pueden ahorrar dinero más rápido para comprarse su propia casa. Eso suena muy lógico, señorita, pero hay algo que usted no entiende. El dinero no es lo más importante en la vida. La dignidad y el respeto valen más que cualquier ahorro. Susana me miró como si fuera una anciana tonta que no entendía las realidades de la vida moderna. Señora, con todo respeto, usted ya está grande. ¿No prefiere tener a su hijo cerca, aunque haya pequeños conflictos, en lugar de quedarse sola en esta casa? Prefiero estar sola y en paz, que acompañada y humillada en mi propia casa. Esa respuesta pareció sorprenderla. Creo que esperaba que yo tuviera miedo a la soledad, que estuviera desesperada por tener compañía a cualquier precio. Además, señorita, yo no estoy sola. Tengo a Valentín, tengo a mis vecinos, tengo a mis amigas de toda la vida. No necesito aguantar faltas de respeto para sentirme acompañada. Susana se puso de pie otra vez. Ya se veía molesta, había perdido completamente la paciencia. Está bien, señora. Veo que usted es muy terca. Pero quiero que sepa que mi hermana está sufriendo mucho. Está llorando todos los días porque no entiende por qué usted la odia tanto. Yo no odio a su hermana, señorita. Simplemente no voy a permitir que me falte el respeto. Hugo también está sufriendo. Está muy flaco, muy deprimido. Dice que siente como si hubiera perdido a su mamá. Él no me ha perdido. Yo sigo siendo su mamá y siempre lo voy a amar. Pero el amor no significa permitir que la gente te pise. Susana caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó hacia mí una última vez. Señora, espero que cuando vea a su hijo en la calle, mendigando, pueda dormir tranquila sabiendo que fue su orgullo lo que lo llevó ahí. Esas palabras me pegaron fuerte, pero no iba a dejar que me manipulara con amenazas dramáticas. Mi hijo no va a terminar en la calle, señorita. Él es inteligente, trabajador, capaz. Si está pasando dificultades es porque eligió defender a una mujer irrespetuosa en lugar de respetar a su madre. Susana salió de mi casa azotando la puerta. La vi desde la ventana caminar hacia su carro, hablando por teléfono. Seguramente le estaba reportando a Rebeca que su misión había fracasado, que la suegra terca no había cedido a sus manipulaciones. Esa tarde me sentí muy triste. La visita de Susana me había removido muchas emociones. Por un lado, me había confirmado que Rebeca realmente era una persona manipuladora que había distorsionado toda la historia para quedar como víctima. Por otro lado, me dolía saber que Hugo realmente estaba sufriendo. Pero sabía que si cedía ahora, si les daba las llaves de regreso sin que hubiera un cambio real, todo sería peor que antes. Rebeca se sentiría victoriosa, Hugo aprendería que podía faltarme el respeto sin consecuencias, y yo perdería para siempre mi dignidad en mi propia casa. Esa noche llamé a Valentín y le conté sobre la visita de Susana. Él se enojó mucho cuando le dije las cosas que me había dicho, especialmente la amenaza de que Hugo podría terminar en la calle. Mamá, esa mujer te quiso manipular con chantajes emocionales. Hugo no se va a morir por rentar un cuarto mientras ahorra para un departamento. Miles de personas viven así. Valentín tenía razón, pero igual me costaba trabajo no sentirme culpable por la situación de Hugo. El lunes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era del trabajo de Hugo. Una señorita muy amable me preguntó si sabía dónde estaba mi hijo, porque no había llegado a trabajar y no había avisado. Me preocupé mucho porque Hugo nunca había sido irresponsable con el trabajo. Le dije que no sabía dónde estaba, pero que si lo encontraban me avisaran. Después de colgar me quedé muy intranquila. Hugo llevaba trabajando en esa empresa 5 años. Tenía un buen puesto. Ganaba bien. Si empezaba a faltar sin avisar, podría perder su trabajo. Traté de llamarlo a su celular, pero seguía sin contestar. Llamé a Valentín para preguntarle si sabía algo de su hermano, pero él tampoco había tenido noticias de Hugo desde la semana anterior. Como a las 2 de la tarde volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era Hugo, pero su voz sonaba muy extraña, como si hubiera estado bebiendo. Mamá, soy yo. Hugo, ¿dónde estás? Del trabajo me llamaron preguntando por ti. Estoy en un bar cerca del hotel. No fui a trabajar porque no pude dormir en toda la noche.
Rebeca y yo tuvimos una pelea muy fea. ¿Qué pasó? Susana le contó a Rebeca sobre su conversación contigo ayer. Rebeca se puso furiosa porque dice que tú la humillaste delante de su hermana. Dice que ya no quiere pedirte perdón, que prefiere que busquemos otra solución. ¿Y qué solución van a buscar? No sé, mamá. Ya no sé qué hacer. Rebeca dice que si yo realmente la amo, debería cortar completamente contigo. Que mientras tú sigas siendo parte de mi vida, ella no va a ser feliz. Hugo hizo una pausa larga. Podía escuchar ruido de fondo, música del bar donde estaba. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿En serio nunca vas a perdonar a Rebeca? ¿En serio prefieres perderme para siempre? Hugo, yo no te quiero perder. Tú eres mi hijo y te amo más que a mi propia vida. Pero no puedo fingir que no pasó nada. Tu esposa me faltó el respeto gravemente, y tú la defendiste en lugar de defenderme a mí. Pero mamá, ella es mi esposa. Es normal que la defienda. También es normal que defiendas a tu madre cuando a alguien le falta el respeto en su propia casa. Hugo empezó a llorar. Podía escucharlo claramente a través del teléfono. Me partía el corazón oírlo así, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Mamá, estoy perdido. No sé qué hacer. Si elijo a Rebeca, te pierdo a ti. Si te elijo a ti, ella me va a dejar. No puedo ganar en esta situación. Hugo, nadie te está pidiendo que elijas. Lo único que yo pido es respeto. Si Rebeca me respeta, si reconoce que se equivocó, todo puede volver a la normalidad. Pero ella dice que tú nunca la aceptaste, que desde el primer día la trataste mal. Dice que no tiene por qué pedirte perdón porque tú empezaste el problema. Hugo, ¿tú realmente crees eso? ¿Tú crees que yo traté mal a tu esposa? Hubo un silencio muy largo. Sabía que Hugo estaba luchando internamente entre lo que él había visto y lo que Rebeca le había hecho creer. No sé qué creer, mamá. Rebeca me dice una cosa, tú me dices otra. Ustedes dos ven la misma situación de maneras completamente diferentes. Hugo, yo te conozco desde que naciste. ¿Alguna vez en tu vida me has visto tratar mal a una visita en mi casa? ¿Me has visto ser grosera o irrespetuosa con alguien? No, mamá. Tú siempre has sido muy educada con todo el mundo. Entonces, ¿por qué crees que iba a cambiar con tu esposa? ¿Qué razón tendría yo para tratarla mal si lo único que quería era que fueras feliz? Hugo se quedó callado otra vez. Podía escuchar que estaba llorando más fuerte. Mamá, tengo miedo. Tengo miedo de perder a Rebeca, pero también tengo miedo de perderte a ti. No sé cómo arreglar esto. Hijo, la solución es muy simple. Rebeca necesita reconocer que me trató mal. No necesita humillarse ni suplicar. Solo necesita disculparse sinceramente y prometerte que va a respetarme. Pero ella dice que no hizo nada malo, que solo se estaba defendiendo de tus ataques. ¿Mis ataques? Hugo, ¿cuándo yo ataqué a tu esposa? Dime una sola vez que yo le haya gritado, que le haya dicho algo ofensivo. Hugo no pudo responder porque sabía que yo tenía razón. En todos los meses que Rebeca vivió en mi casa, yo nunca le grité, nunca le insulté, nunca le falté el respeto. Mamá, voy a hablar con Rebeca otra vez. Voy a tratar de hacerle entender que necesita disculparse contigo. Hijo, pero antes de eso, necesitas ir a trabajar. No puedes perder tu empleo por estos problemas. Sin trabajo van a estar peor que ahora. Tienes razón. Voy a ir ahorita mismo a la oficina a disculparme con mi jefe. Hugo, una cosa más. Deja de beber. El alcohol no va a resolver ningún problema, solo va a crear problemas nuevos. Sí, mamá. Tienes razón. Te amo. Yo también te amo, hijo. Cuídate mucho. Después de colgar me quedé pensando en la conversación. Era la primera vez en semanas que Hugo había admitido, aunque fuera indirectamente, que yo tenía razón. También era la primera vez que había mostrado dudas sobre la versión de los hechos que Rebeca le había contado. El martes por la tarde recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Rebeca. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más nerviosa. Señora Marisela, soy Rebeca. ¿Podríamos hablar? Por supuesto. ¿Qué necesita? Hugo me contó que usted está dispuesta a perdonarme si yo le pido perdón. Quería saber exactamente qué necesita escuchar de mí. Me sorprendió que fuera tan directa.
Esperaba más manipulación, más drama. Rebeca, necesito que reconozca específicamente en qué me faltó el respeto. No puedo aceptar una disculpa genérica por malentendidos. Hubo una pausa larga. Podía escuchar que estaba respirando profundamente, como preparándose para algo difícil. Está bien. Reconozco que estuvo mal que le dijera que se fuera de su propia casa. Eso fue muy grosero de mi parte. ¿Qué más? También estuvo mal que cambiara las cosas de lugar sin preguntarle. Es su casa y debía haber respetado su manera de organizarla. Me sorprendió que estuviera admitiendo esas cosas tan fácilmente. Pero algo en su tono de voz me decía que no estaba siendo completamente sincera. Rebeca, ¿por qué ahora está dispuesta a reconocer esas cosas? La semana pasada su hermana me dijo que usted no había hecho nada malo. Porque Hugo está muy mal, señora. No ha dormido bien en días, apenas come, está bebiendo mucho. Tengo miedo de que vaya a perder su trabajo o que se enferme. Ahí estaba la verdad. No se estaba disculpando porque realmente se arrepintiera, sino porque la situación se había vuelto insostenible y necesitaba que todo volviera a la normalidad. Rebeca, una disculpa real viene del corazón, no de la desesperación. Si usted solo me está pidiendo perdón para resolver sus problemas económicos, entonces no sirve de nada. No, señora, no es solo por los problemas económicos. También es porque me he dado cuenta de que tal vez no manejé bien la situación cuando me fui a vivir a su casa. Tal vez. Está bien, no la manejé bien. Estuve mal. Reconozco que la traté con poco respeto y que eso causó problemas entre usted y Hugo. Rebeca, necesito saber algo más. ¿Usted realmente ama a mi hijo? Por supuesto que lo amo. Hugo es un hombre maravilloso, trabajador, honesto. Lo amo mucho. Si lo ama tanto, ¿por qué le pidió que cortara completamente conmigo? ¿Por qué lo puso en la posición de tener que elegir entre su esposa y su madre? Rebeca se tardó mucho en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más pequeña, más vulnerable. Porque tenía celos, señora. Celos de la relación que usted tiene con Hugo. Él habla de usted con tanto amor, con tanto respeto. A veces sentía que yo nunca iba a ser tan importante para él como es usted. Esa confesión me sorprendió. Era la primera vez que Rebeca mostraba algo de honestidad emocional. Rebeca, el amor de una madre y el amor de una esposa son diferentes. Una no tiene que competir con el otro. Yo nunca traté de alejar a Hugo de usted. Solo quería que me respetara. Lo sé, señora. Ahora me doy cuenta de que reaccioné mal por mis propios miedos. Pero de verdad quiero arreglar las cosas. ¿Qué necesito hacer para que usted nos perdone? Le dije a Rebeca que necesitaba tiempo para pensar. Que una conversación por teléfono no era suficiente para resolver meses de problemas. Que si realmente quería arreglar las cosas, tendría que venir a mi casa y hablar cara a cara, sin Hugo presente. Rebeca aceptó venir esa misma tarde. Después de colgar me quedé muy nerviosa. Parte de mí quería creer que había un cambio real en ella, pero otra parte desconfiaba de sus motivaciones. Como a las 5 de la tarde tocaron la puerta. Cuando abrí, vi a Rebeca parada ahí con un ramo de flores rojas y una cara que nunca le había visto. Se veía cansada, sin maquillaje, con ojeras. Muy diferente a la mujer arrogante que había vivido en mi casa durante 8 meses. Señora Marisela, le traje estas flores como disculpa. Gracias. Rebeca, pase, por favor. Se sentó en la sala en el mismo lugar donde siempre se había sentado cuando vivía aquí, pero ahora se veía pequeña, vulnerable. Mantenía las manos sobre las rodillas y evitaba mirarme directamente a los ojos. Rebeca, necesito que me diga la verdad sobre algo. ¿Hugo sabe que usted vino aquí? No, señora. Él está trabajando. Decidí venir sola porque pensé que así podríamos hablar más honestamente. Me pareció bien que hubiera venido sin Hugo. Eso demostraba que al menos estaba dispuesta a enfrentar la situación directamente. Rebeca, en el teléfono me dijo que reconocía haber actuado mal. Pero necesito entender por qué actuó así. ¿Realmente creía que yo la trataba mal? Rebeca suspiró profundamente y por primera vez me miró a los ojos. Señora, la verdad es que yo vengo de una familia muy diferente a la suya. Mis padres se divorciaron cuando yo era niña.
Mi mamá siempre nos dijo a mi hermana y a mí que no confiáramos en nadie, que todo el mundo trataba de aprovecharse de uno. Continuó hablando con voz cada vez más baja. Cuando conocí a Hugo y él me hablaba tanto de usted, con tanto cariño, yo pensé que usted iba a tratar de controlarlo, de alejarlo de mí. Llegué a su casa ya a la defensiva, esperando problemas. ¿Y qué encontró cuando llegó? Encontré a una señora amable que me recibió bien, que cocinaba para mí, que trató de hacerme sentir bienvenida. Pero yo no podía creerlo. Pensaba que era actuación, que usted en el fondo me odiaba. Rebeca, ¿por qué no me dijo lo que sentía? ¿Por qué no hablamos de sus preocupaciones? Porque tenía miedo de que si mostraba mis inseguridades, usted las usara en mi contra. Preferí atacar primero antes de que usted me atacara. Me dolió escuchar eso porque me di cuenta de que Rebeca había vivido meses torturándose con miedos que eran solo producto de sus inseguridades. Rebeca, yo nunca tuve intención de hacerle daño. Todo lo que quería era que fuéramos una familia feliz. Lo sé, señora. Ahora me doy cuenta de que todos mis miedos eran infundados. Pero ya había causado tanto daño que no sabía cómo arreglar las cosas. ¿Y por qué ahora sí quiere arreglarlas? Porque veo a Hugo destruyéndose por esta situación. Él no me lo dice, pero sé que extraña mucho esta casa, que extraña las tardes viendo televisión con usted, que extraña platicarle sobre su trabajo. También me doy cuenta de que si Hugo pierde la relación con usted por mi culpa, algún día me va a culpar a mí. Y no quiero que nuestro matrimonio se construya sobre la destrucción de su familia. Esas palabras me sorprendieron. Era la primera vez que Rebeca mostraba una madurez emocional real. Rebeca, ¿usted realmente está arrepentida de cómo me trató? Sí, señora. Estoy muy arrepentida. Fui grosera, irrespetuosa, egoísta. No tenía derecho a tratarla mal en su propia casa. No tenía derecho a pedirle que se fuera de aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecían lágrimas genuinas, no lágrimas manipuladoras. Señora, sé que mis disculpas pueden sonar vacías después de todo lo que pasó. Pero quiero que sepa que de verdad me arrepiento. Si me da otra oportunidad, le juro que voy a ser la nuera que usted merece. Rebeca, una segunda oportunidad se gana con hechos, no con palabras. Si regresan a esta casa, ¿cómo me va a demostrar que ha cambiado realmente? Voy a respetar sus reglas, sus horarios, su manera de organizar la casa. Voy a pedirle permiso antes de cambiar cualquier cosa. Voy a ayudarla con los quehaceres sin que usted me lo pida. ¿Y si tenemos algún desacuerdo? ¿Si hay algún problema? Vamos a hablar como adultas, con respeto. No voy a involucrar a Hugo en nuestros problemas. Si no podemos resolver algo entre nosotras, mejor buscaremos ayuda externa. Me quedé callada un momento, observando a Rebeca. Se veía sincera, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Rebeca, necesito hacerle una pregunta difícil. Si las cosas no funcionan entre nosotras, si volvemos a tener problemas, ¿está dispuesta a buscar otro lugar donde vivir sin crear drama? Sí, señora. Si yo no puedo adaptarme a vivir en su casa con respeto, entonces reconozco que el problema soy yo y buscaremos otro lugar. ¿Y Hugo? ¿Está dispuesto a apoyar esa decisión? Todavía no he hablado con él sobre esto, pero voy a hablarle claramente. Le voy a decir que si yo vuelvo a faltarle el respeto a usted, él no me tiene que defender. Que usted es su madre y merece respeto siempre. Rebeca se puso de pie y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se arrodilló frente a mí y me tomó las manos. Señora Marisela, le pido perdón de todo corazón. Perdón por haber sido irrespetuosa. Perdón por haber causado problemas entre usted y Hugo. Perdón por haber hecho que se sintiera incómoda en su propia casa. Lágrimas reales corrían por sus mejillas. Por primera vez desde que la conocía, Rebeca se veía genuinamente vulnerable y arrepentida. Por favor, deme una segunda oportunidad. Prometo ser la hija que usted nunca tuvo. Prometo cuidarla, respetarla y amarla como se merece. Yo también empecé a llorar. Todos esos meses de dolor, de humillación, de sentirme rechazada en mi propia casa, salían en forma de lágrimas. Rebeca, levántese. No necesita arrodillarse. La ayudé a levantarse y la abracé. Era la primera vez que nos abrazábamos desde su boda. Sentí que realmente había un cambio en ella, que sus disculpas eran sinceras. Está bien, Rebeca.
Voy a darle una segunda oportunidad. Pero necesito que entienda que esta es la única. Si vuelve a haber problemas, no habrá una tercera oportunidad. Lo entiendo perfectamente, señora. No la voy a defraudar. ¿Cuándo quieren regresar? ¿Podríamos regresar esta noche? Hugo está muy deprimido y creo que volver a su casa le haría mucho bien. Sí, pueden regresar esta noche. Pero primero Hugo y yo tenemos que hablar. Él también necesita entender algunas cosas. Rebeca asintió con la cabeza. ¿Quiere que le diga que venga ahorita? No. Mejor usted vaya por él y vengan juntos. Necesito hablar con los dos al mismo tiempo para establecer las reglas de convivencia. Rebeca se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volteó hacia mí una última vez. Señora, gracias por darme esta oportunidad. No la voy a desperdiciar. Después de que se fue me quedé sentada en la sala, procesando todo lo que había pasado. Parte de mí estaba contenta de que finalmente hubiera una posible solución. Otra parte estaba nerviosa porque sabía que las segundas oportunidades son más frágiles que las primeras. Fui a la cocina y preparé café para 3 personas. También saqué algunas galletas que había hecho la semana anterior. Si Hugo y Rebeca iban a regresar, quería recibirlos de la mejor manera. 1 hora después escuché el carro de Hugo llegando. Miré por la ventana y los vi bajarse juntos. Hugo se veía nervioso, Rebeca caminaba muy cerca de él, como dándole apoyo moral. Cuando tocaron la puerta, respiré profundamente antes de abrir. Era el momento de la verdad. El momento de saber si realmente podíamos ser una familia otra vez, o si todo esto era solo un espejismo temporal. Abrí la puerta y vi a mi hijo parado ahí con una cara que me partió el corazón. Hugo había bajado mucho de peso, tenía ojeras profundas, barba descuidada. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en estas 2 semanas. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron como cuando era niño. Mamá, me dijo con voz quebrada, y se lanzó a abrazarme. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Mi hijo, mi bebé, había sufrido tanto por esta situación. Los dos lloramos sin decir nada durante varios minutos. Rebeca se quedó parada en la entrada, esperando. Cuando por fin nos separamos, la invité a pasar también. Vengan, vamos a sentarnos. Tenemos mucho de qué hablar. En la sala, Hugo se sentó a mi lado en el sofá, muy cerca, como si tuviera miedo de que fuera un sueño y yo fuera a desaparecer. Rebeca se sentó frente a nosotros, con las manos entrelazadas, nerviosa pero con una expresión más humilde que nunca le había visto. Primero quiero que los dos sepan que los amo. Hugo, tú eres mi hijo y nada va a cambiar eso jamás. Rebeca, tú eres la esposa de mi hijo y por eso también eres parte de mi familia. Hugo me tomó la mano y la apretó fuerte. Mamá, perdóname por haberte gritado. Perdóname por haberte faltado el respeto en tu propia casa. No tengo excusa para lo que hice. Lo sé, hijo, y te perdono. Pero necesito que entiendas algo muy importante. Yo siempre voy a apoyarte, pero nunca más voy a permitir que me faltes el respeto, sin importar las circunstancias. Hugo asintió con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo entiendo, mamá. Nunca más voy a gritarte. Te lo juro por la memoria de mi papá. Rebeca carraspeó suavemente. Señora, yo también quiero pedirle perdón delante de Hugo. Quiero que él escuche lo que le dije a usted en privado esta tarde. Se dirigió hacia Hugo, pero sin dejar de mirarme a mí. Hugo, yo traté mal a tu mamá. Fui grosera, irrespetuosa, egoísta. Le dije cosas horribles que no tenía derecho a decirle. Tu mamá no me trató mal nunca, fui yo quien actuó de manera terrible. Hugo la miró sorprendido. Era obvio que no esperaba esa confesión tan directa. ¿Por qué, Rebeca? ¿Por qué hiciste eso? Porque tenía miedo, amor. Miedo de que tu mamá tratara de alejarte de mí. Vengo de una familia donde todos se lastiman entre sí, y pensé que así funcionaban todas las familias. Rebeca se puso de pie y caminó hacia Hugo. Pero tu mamá me demostró que estaba equivocada. Ella nunca trató de alejarme de ti. Todo lo que quería era respeto en su propia casa, y yo no se lo di. Hugo la abrazó y los dos lloraron juntos. Verlos así me dio esperanza de que realmente podíamos superar esta crisis. Ahora, les dije,
Necesitamos establecer algunas reglas claras para que esto no vuelva a pasar. Ambos me miraron con atención. Primera regla: esta es mi casa, yo soy la dueña, y mis decisiones se respetan. No estoy siendo controladora, estoy siendo la dueña de mi propio hogar. Los dos asintieron. Segunda regla: cualquier cambio en la casa se discute conmigo primero. Muebles, decoración, plantas, organización. Todo se consulta. Perfecto, mamá, dijo Hugo. Tercera regla: si hay un problema entre Rebeca y yo, ustedes dos no pueden tomar bandos automáticamente. Tenemos que hablar como adultas y resolver los conflictos con respeto. Rebeca levantó la mano tímidamente. Señora, ¿y si yo no estoy de acuerdo con alguna regla suya? ¿Cómo manejamos eso? Muy buena pregunta, Rebeca. Si no estás de acuerdo con algo, me lo dices con respeto y explicamos nuestros puntos de vista. Pero al final, como es mi casa, mi decisión es la final. Rebeca asintió. Me parece justo, señora. Cuarta regla, continué. Hugo, tú no puedes estar gritándome nunca más por defender a tu esposa. Si crees que estoy siendo injusta con Rebeca, me lo dices con calma y respeto. Tienes razón, mamá. Esa fue mi peor equivocación. Y quinta regla, todos contribuimos a que esta casa sea un hogar feliz. Rebeca, tú vas a ayudar con los quehaceres. Hugo, tú vas a seguir siendo el hijo cariñoso que siempre fuiste. Y yo voy a tratar de ser más paciente y comunicativa. Las reglas parecían razonables para todos. Pero necesitaba dejar algo más claro. Ahora, lo más importante. Esta segunda oportunidad es la única que va a haber. Si volvemos a tener problemas serios, no vamos a pasar por todo este drama otra vez. Ustedes buscarán otro lugar donde vivir, sin rencores pero sin excepciones. Hugo me miró preocupado. Mamá, ¿en serio no habría más oportunidades? Hugo, hijo, yo tengo 69 años. No tengo tiempo ni energía para estar peleando en mi propia casa. Quiero vivir mis últimos años en paz, rodeada de gente que me ame y me respete. Rebeca se puso de pie y caminó hacia mí. Señora Marisela, le doy mi palabra de honor de que no va a necesitar darnos otra oportunidad. Voy a demostrarle todos los días que merezco estar en esta familia. Me puse de pie y la abracé. Está bien, Rebeca. Confío en ti. Los tres nos abrazamos juntos. Era la primera vez en casi un año que me sentía completa, que sentía que tenía una familia real otra vez. Hugo, le dije, ve por sus cosas. Es hora de que regresen a casa. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Rebeca se ofreció a cocinar, pero yo le dije que mejor cocináramos juntas, que era una buena manera de empezar a conocernos de verdad. Mientras preparábamos la cena, Rebeca me contó más sobre su familia, sobre su infancia difícil, sobre sus miedos. Empecé a entender por qué había actuado de manera tan defensiva. No justificaba su comportamiento, pero al menos podía comprenderlo. Hugo se veía más relajado de lo que lo había visto en meses. Se sentó en la mesa de la cocina platicándonos sobre su trabajo, riendo de los chistes que hacíamos Rebeca y yo. Era como si hubiera recuperado a su familia. Después de la cena nos sentamos en la sala a ver televisión, como hacíamos antes. Rebeca se acurrucó junto a Hugo, pero de vez en cuando me hacía comentarios sobre el programa, incluyéndome en la conversación. Antes de irse a dormir, Hugo se acercó a mí. Mamá, gracias por darnos esta segunda oportunidad. Prometo que nunca más vas a tener que dudar de mi amor y respeto hacia ti. Lo abracé fuerte. Hijo, tú eres lo más importante en mi vida. Todo lo que hice fue para proteger nuestra relación, no para destruirla. Rebeca también se acercó. Señora, gracias por enseñarme lo que significa ser parte de una familia de verdad. Voy a honrar la confianza que me está dando. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir inmediatamente. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Las semanas de soledad, de dolor, de sentirme rechazada en mi propia casa. Pero también pensé en la lección que había aprendido. A veces es necesario perder algo temporalmente para valorarlo realmente. Hugo había tenido que perder la comodidad de mi casa para darse cuenta de lo que significaba para él. Rebeca había tenido que ver a Hugo sufriendo para entender que su comportamiento tenía consecuencias. Y yo había tenido que estar dispuesta a quedarme sola para recuperar mi dignidad.
Los meses siguientes fueron diferentes. Rebeca cumplió su palabra. Me ayudaba con la limpieza sin que se lo pidiera. Me preguntaba antes de cambiar cualquier cosa. Cuando teníamos opiniones diferentes, me las expresaba con respeto y aceptaba mis decisiones. Hugo volvió a ser el hijo cariñoso de siempre, pero ahora con una madurez nueva. Había aprendido que amar a su esposa no significaba faltar el respeto a su madre. Un día, 6 meses después, estaba regando mis plantas en el jardín cuando Rebeca se acercó. Señora, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto, Rebeca. ¿Cómo logró ser tan fuerte? ¿Cómo tuvo el valor de echarnos de la casa sabiendo que podría perder a Hugo para siempre? Me quedé pensando un momento antes de responder. Rebeca, cuando eres madre soltera y tienes que sacar adelante a 2 hijos, aprendes que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger lo que es más importante. ¿Y qué era lo más importante para usted? Mi dignidad. Porque sin dignidad, todo lo demás no vale nada. Prefiero estar sola y respetada, que acompañada y humillada. Rebeca asintió pensativa. Señora, gracias por enseñarme esa lección. Ahora entiendo por qué Hugo la ama tanto. Esa tarde, mientras tomaba café en mi jardín, me sentí completamente en paz. Había recuperado a mi familia, pero más importante aún, había recuperado el respeto en mi propio hogar. Porque a veces, la única manera de ganar es estar dispuesto a perder. Y yo había estado dispuesta a perderlo todo por no perder lo más valioso que tengo: mi dignidad. Mi casa era mi casa otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente se sentía como un hogar.